The Healing Melody es una conmovedora historia de amor, pérdida y redención que se desarrolla en Ever Hollow Farm. Cuando Tessa Bray llega en busca de trabajo estacional, trae consigo un regalo oculto, una voz que comienza a curar el corazón afligido de Nathan Cole. Su viaje revela cómo la música puede unir almas rotas y crear una armonía inesperada. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El sol de la mañana lanzó largas sombras a través de Ever Hollow Farm, mientras Tessa Bray tiraba de su desgastada bolsa de lona del asiento trasero de la camioneta del conductor del autobús. Se había llevado un viaje desde la última parada, salvándose a sí misma a una caminata de 2 millas por el camino rural. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?, preguntó el conductor, mirando la extensa propiedad con su granero rojo desgastado y su granja blanca alejada de la carretera. «Sí, esto es todo», dijo Tessa en voz baja, ofreciendo una pequeña sonrisa de agradecimiento. Cuando el camión se alejó, Tessa se paró en la entrada de Ever Hollow Farm, asumiendo la escena pacífica. A los 25, había pasado su vida moviéndose de un hogar temporal a otro. El sistema de cuidado de crianza le había enseñado valiosas lecciones. Manténgase en silencio, no pida mucho y nunca se apegara demasiado. Este trabajo agrícola estacional fue solo otra parada temporal. Se abrió paso por el camino de grava. Las botas se cruzaron en las piedras. La granja parecía más grande de lo que había imaginado cuando respondió el anuncio en el periódico local. Las ovejas salpicaban los pastos rodantes, y el rocío de la mañana aún se aferraba a la hierba alta. La puerta de la pantalla de la granja se abrió y un hombre alto entró en el porche. Llevaba jeans desvaídos y una camisa de franela a cuadros, con las mangas enrolladas. Su rostro era guapo pero serio, con cabello oscuro que se enroscaba ligeramente en los bordes y los ojos que parecían haber visto su parte de días difíciles. «Debes ser Tessa», llamó, caminando hacia ella. «Soy Nathan Cole. Bienvenido a Ever Hollow». Su apretón de manos era firme pero breve, como si tuviera cuidado de no mantener el contacto durante demasiado tiempo. «Gracias por la oportunidad, señor Cole», dijo Tessa, su voz suave pero clara. «Nathan está bien», respondió. «Déjame mostrarte». Mientras caminaban por la propiedad, Nathan señaló los pastos de las ovejas, el granero de equipos y la pequeña cabaña al borde de la propiedad donde Tessa se quedaría. «No es mucho, pero es limpio y privado», explicó mientras desbloqueaba la puerta para revelar una cabaña simple de una habitación con una pequeña área de cocina y una cama con una colcha de mosaico. «Es perfecto», dijo Tessa, genuinamente complacida. Era más espacio del que había tenido para sí misma en años. «El trabajo comienza a las 5», dijo Nathan revisando su reloj. «Eso te da unas horas para instalarse. Nos reuniremos en el Sintustism, granero principal». Con eso se fue, sus zancadas y decididos, mientras regresaba a la casa principal. Tessa no tardó mucho en desempacar. Su vida encaja en una bolsa y una pequeña caja de tesoros, un diario lleno de letras escritas a mano, una pequeña caja de música que era su único enlace con su madre biológica y algunos libros desgastados. Pasó sus dedos sobre la cubierta del diario antes de colocarlo cuidadosamente en la mesita de noche. La cabaña tenía un baño pequeño con una ducha que se voló a la vida después de unos momentos. Tessa lavó el polvo del viaje, se cambió a ropa de trabajo limpia y decidió explorar la granja antes de informar para el servicio. El granero de ovejas fue su primera parada. En el interior, el olor de heno y lanolina llenó el aire. Varias ovejas miraron su entrada, sus gentiles ojos, curiosos. Un pequeño cordero más débil que los demás luchó por permanecer cerca de su madre. Sin pensar, Tessa se arrodilló en la pajita al lado del cordero. Era algo que siempre había hecho. Encontrar a los que necesitaban atención, los que fueron pasados por alto. Suavemente, casi inconscientemente, comenzó a tararear. La melodía era simple, una que había inventado hace años en una casa de acogida cuando un niño más joven no podía dormir. Las orejas del cordero se animaron
y se tambaleó más cerca de ella. El zumbido de Tessa se convirtió en una canción suave, su voz clara y relajante en el tranquilo granero. El cordero se asentó contra su pierna, su respiración estable. «Ahí tienes», susurró entre versos. «Vas a estar bien». Tessa perdió la noción del tiempo mientras cantaba, primero al cordero y luego a las otras ovejas que se habían reunido a su alrededor, atraída por su voz y su presencia tranquila. Ella no notó la sombra que cayó por la puerta del granero, o el hombre que se quedó allí escuchando. Nathan había venido a ver a una oveja embarazada, pero se detuvo cuando escuchó el canto. La voz que provenía del interior del granero era diferente a todo lo que había escuchado desde que su esposa había muerto. Tenía la misma calidez, la misma habilidad para hacer que el aire en sí se sienta diferente de alguna manera. Durante 3 años, la granja había guardado silencio, excepto por los sonidos necesarios de trabajo y animales. Después de la muerte de Emma, Nathan había guardado su piano, su partitura, todas las cosas que le recordaban la música que había traído a su vida. Había aprendido a vivir con la tranquilidad, incluso si nunca aprendió a gustarle. Ahora, de pie en la puerta escuchando a su nuevo granja cantar a sus ovejas, Nathan sintió que algo se agitaba en su pecho, un dolor tan familiar que era casi un consuelo. Se retiró antes de que Tessa pudiera verlo. No estaba dispuesta a interrumpir el momento o explicar la expresión que sabía que debía estar en su rostro. Esa noche, incapaz de dormir, Nathan se encontró caminando por los jardines como a menudo lo hacía. El insomnio había sido su compañero, constante desde la muerte de Emma, y las caminatas de la medianoche ayudaron a calmar su mente. Cuando pasó el granero de ovejas, lo escuchó de nuevo. Esa voz, suave y claro, como el cálido anochecer hecho en sonido. Se acercó en silencio y vio a través de la puerta medio abierta que Tessa estaba de regreso, arrodillándose en la paja. El pequeño cordero de antes estaba acurrucado a su lado y estaba cantando lo que sonaba como una canción de cuna. Nathan se puso de pie, paralizado. A la luz de la luna que atraviesa las ventanas del granero, con paja en el cabello y esa voz llenando el espacio a su alrededor, Tessa parecía casi de otro mundo. «No», interrumpió. Él solo escuchó hasta que ella terminó su canción. Luego regresó silenciosamente a la granja vacía que una vez había estado llena de música propia. A la mañana siguiente, Nathan se acercó a Tessa mientras revisaba los canales de agua, descuidados cautelosamente, como si pudiera asustarse y huir. «¿Cantas a las ovejas?», preguntó su voz brusca por desuso. Tessa levantó la vista, sus mejillas sonrojando de color. Ella se encogió de hombros, avergonzada de ser descubierta. «Los calma», respondió suavemente. «A veces también me calma». Nathan asintió, entendiendo, más de lo que se dio cuenta. Dudó, luego dijo las palabras que los sorprendieron a ambos. «Si cantas así para los animales, ¿tú también me cantarás?». La pregunta colgaba en el aire entre ellos. Los ojos de Tessa se abrieron ligeramente, y por un momento, Nathan pensó que podría rechazar. No la habría culpado. Era una extraña solicitud de un hombre que apenas conocía. Pero después de un largo momento, ella asintió una vez. «Solo una vez», dijo en voz baja. «Podría cantar una vez». Nathan no presionó por más. «Gracias», dijo simplemente. Luego pasó a discutir el trabajo del día, como si el intercambio nunca hubiera sucedido. Esa tarde, cuando el calor del día comenzó a desvanecerse y las sombras se alargaron a través de los campos, Nathan trabajó para reparar una puerta rota en el borde del pasto de las ovejas. Tessa se acercó, llevando 2 vasos de agua. Ella le entregó uno sin decir una palabra. Luego colocó la suya en un poste de la cerca. Respirando hondo, ella comenzó a cantar. No fue una canción que Nathan reconoció. La melodía era simple pero inquietante, y las palabras hablaban de cielos abiertos y encontrar refugio de tormentas. Su voz, no acompañada y pura al aire libre, parecía llenar todos los espacios vacíos a su alrededor. Las manos de Nathan se calmaron en la puerta. Por primera vez en 3 años,
sintió que el nudo de dolor en el pecho se aflojó ligeramente. No miró a Tessa mientras ella cantaba, dándole la privacidad de su mirada evitada. Pero él escuchó. Escuchó realmente, como si su voz fuera agua y él hubiera estado de sed durante años. Cuando ella Finishead, ninguno de ellos habló por un largo momento. Entonces Nathan volvió a recoger su martillo y dijo simplemente: «Gracias, Tessa». Ella asintió. Recuperó su vaso de agua y caminó hacia el granero. Ella había dicho solo una vez, y lo había decisiones. El canto era demasiado personal, demasiado como regalar un pedazo de sí misma. Pero a medida que pasaban los días, algo cambió. Nathan comenzó a hablar más, no mucho al principio, solo unas pocas palabras adicionales aquí y allá. Señalaría una sobrecarga de halcón o mencionaría que las manzanas serían a principios de este año. Cosas pequeñas, pero de un hombre que previamente se había comunicado en las oraciones más necesarias, se sintió significativo. Y a veces, cuando trabajaban uno al lado del otro en un cómodo silencio, Tessa tararaba. No cantar exactamente, mantuvo su promesa sobre eso, pero melodías suaves que flotaban en la brisa mientras reparaban las cercas o atendían a las ovejas. Una noche, unas 2 semanas después de la llegada de Tessa, se sorprendió al encontrar a Nathan esperando en el porche de su cabaña. Sostuvo algo en sus manos, un pequeño paquete envuelto en tela. «Pensé que te gustaría esto», dijo, sosteniéndolo. Tessa lo desenvolvió para encontrar una flauta de madera tallada a mano, simple, pero hermosa. «Lo logré hace años», explicó Nathan. «Para mi esposa. Ella jugaba a veces por las tardes». «¿Tu esposa?», Tessa preguntó suavemente. Era la primera vez que mencionaba tener uno. Los ojos de Nathan se nublaron con memoria. «Emma. Ella murió hace 3 años. Cáncer. Lo siento», dijo Tessa, entendiendo ahora la tristeza que parecía seguirlo como una sombra. «Ella llenó este lugar de música», dijo, su voz dura de emoción. «Pensé, tal vez podrías usar esto. Si quisieras». La ofrenda se sintió significativa. Una parte de su pasado, su dolor, le entregó con confianza que no estaba segura de que merecía. «No sé cómo jugar», admitió. Una pequeña sonrisa tocó la esquina de la boca de Nathan. «Tampoco». Lo hizo al principio, pero se enteró, dijo que era más fácil que el piano. Los dedos de Tessa cerraron alrededor de la flauta. «Gracias». Esa noche, sentada en el porche de su cabaña con las estrellas brillantes por encima, Tessa le puso la flauta en sus labios e intentó convencer un sonido. Los primeros intentos fueron incómodos, más aliento de lo que nota, pero gradualmente comenzó a encontrar su camino. Desde la ventana oscura de la granja, Nathan observó la pequeña figura en el porche de la cabaña. No podía escuchar las notas desde esta distancia, pero podía ver cómo se inclinaba sobre el instrumento, paciente y determinado. Por primera vez desde la muerte de Emma, se permitió recordar sin el peso aplastante de la pérdida, para recordar la música, la risa, la luz que había traído. Y por primera vez, se preguntó si tal vez la granja no tuvo que permanecer en silencio para siempre. Mientras tanto, Tessa experimentó con la flauta, encontrando alegría en los nuevos sonidos. Pero a medida que la noche se volvió más profunda, la duda se metió. Su voz siempre había sido su única posesión verdadera, lo único que nunca le había sido quitado, sin importar cuántas casas se había movido. Y ahora lo había compartido con Nathan. Le había dejado escuchar lo que siempre había mantenido en privado. La asustó. En su experiencia, cada vez que alguien descubría su voz, quería usarla, controlarla, hacer que sirva a sus propósitos. Los padres adoptivos que la hicieron actuar para invitados, una maestra de secundaria que intentó empujarla a las competiciones, un novio que quería que probara para bandas para apoyar sus ambiciones. Nathan parecía diferente. Él había escuchado, le agradeció y nunca pidió más. Pero Tessa había aprendido por las malas que la gente cambió una vez que pensaron que tenían un reclamo sobre usted. Mientras guardaba la flauta y se preparó para la cama, Tessa se recordó a sí misma que Ever Hollow era temporal, solo un trabajo,
solo un lugar de parada. En unos meses ella seguiría adelante como siempre lo hacía, pero mientras se quedaba dormido, la imagen que la siguió a los sueños era de la cara de Nathan mientras cantaba, cerrada, las características, suavizadas brevemente en paz. Por primera vez en years, Tessa se preguntó cómo sería quedarse en un solo lugar, para hacer su refugio temporal en algo más permanente. Cantar no solo una vez, sino una y otra vez, en un lugar donde se escuchó su voz, pero no poseía. Y el pensamiento, inesperado y frágil como un nuevo tiroteo que empuja a través del suelo, la asustó más que cualquier temor de ser usado nunca. Los días de verano en Ever Hollow Farm se establecieron en un ritmo. Tessa se levantaría antes del amanecer, prepararía un desayuno rápido y estaría en el granero por 5. Nathan ya estaría allí, tranquilo y enfocado, listo para describir las tareas del día. Lo que había comenzado como solo una vez, se había convertido de alguna manera en su rutina tácita. Mientras trabajaban al lado de las cercas, tendiendo las ovejas, la cosecha de verduras del pequeño jardín detrás de la granja, Tessa cantaría. A veces solo un verso o dos, a veces canciones enteras que parecían salir de ella tan naturalmente como la respiración. Nathan nunca le pidió que cantara, simplemente trabajó junto a ella, y cuando su voz se levantó para llenar el espacio entre ellos, escuchó. Sus hombros se relajarían y ocasionalmente una pequeña sonrisa tocaba sus labios. ¿Dónde aprendiste ese?, preguntó una tarde mientras ordenaban manzanas del huerto. Tessa levantó la vista, sorprendida por la pregunta. No lo aprendí en ningún lado, lo inventé. Las cejas de Nathan se levantaron. ¿Escribes tus propias canciones? Ella asintió, de repente consciente de sí misma. Solo pequeñas cosas, nada especial. Suenan especiales para mí, dijo simplemente. Luego regresó a su trabajo. Esa noche, sola en su cabaña, Tessa abrió su diario y trazó sus dedos por las letras que había escrito a lo largo de los años. Canciones sobre cómo seguir, sobre casas temporales, sobre la familia que nunca había tenido y la que siempre esperaba encontrar. Canciones que habían sido sus compañeros a través de noches solitarias y días inciertos. Por primera vez, se preguntó cómo sería compartirlos. No solo las melodías, sino las palabras, las piezas de sí misma que había mantenido escondida durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, una tormenta eléctrica rodó. Las nubes pesadas se oscurecieron el día antes de que comenzara correctamente. Nathan encontró a Tessa en el granero, asegurándose de que las ovejas asustadas estuvieran asentadas. Weather Report dice que pasará al mediodía, dijo, ayudándola a distribuir heno fresco. Trabajaremos aquí hasta entonces. Cuando la lluvia golpeó el techo y el trueno retumbó por encima, trabajaron en un cómodo silencio. Tessa notó que Nathan parecía más a gusto en estos días. Él habló más, sonrió más, incluso se rió, una vez cuando un cordero decidido la había seguido como un cachorro. A mi esposa le hubiera gustado, dijo de repente. Las palabras parecen sorprenderlo tanto como ella. Tessa hizo una pausa en su trabajo. ¿Por qué dices eso? Nathan se apoyó en su horquilla, mirando a la distancia media como si viera algo más allá de las paredes del granero. Emma amaba la música más que nada. Tocaba el piano desde que era pequeña. Cuando nos casamos, lo primero que se mudó a la casa fue su piano vertical. Su voz se suavizó con la memoria. Ella solía decir que una casa sin música era solo una casa. ¿Es por eso que me pidiste que cantara esa primera vez?, Tessa preguntó suavemente. Nathan asintió. En parte. Había estado tan tranquilo durante tanto tiempo. Él dudó, luego agregó. Y en parte porque cuando te escuché cantar a ese cordero, fue la primera vez en 3 años que sentí... No. Lo sé. Menos roto, tal vez. La honestidad en sus palabras tocó algo en el interior de Tessa. Antes de que ella pudiera pensarlo mejor, dijo, «Podría cantar algo que escribí, si quieres escucharlo». Los ojos de Nathan se encontraron con los de ella, sorpresa y algo más, quizás, tal vez, en sus profundidades. «Me gustaría mucho». Entonces, cuando cayó la lluvia y las ovejas se quedaron dormidas en sus bolígrafos,
Tessa cantó una canción que había escrito durante su último año en cuidado de crianza. Una canción sobre esperar un lugar que se sintió como en casa, sobre cómo el hogar no era necesariamente un edificio, sino que podría ser un sentimiento, una persona, un momento de pertenencia. Cuando terminó, el granero estaba tranquilo, excepto por el sonido de la lluvia en el techo. Nathan se quedó muy quieto, sus ojos sospechosamente brillantes. «Gracias», dijo, su voz áspera. «Eso fue... gracias». Después de ese día, algo cambió entre ellos. Nathan comenzó a compartir más sobre Emma. No solo su música, sino su risa, su terquedad, la forma en que podía encantar a cualquiera con su sonrisa. Y Tessa se encontró contándole sobre crecer en el cuidado de crianza, sobre las buenas casas y las no tan buenas, sobre aprender a empacar la luz y mantener sus expectativas más ligeras. ¿Alguna vez trataste de encontrar a tus padres biológicos?, Nathan preguntó una noche mientras estaban sentados en el porche de la casa principal, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de rosa y dorado. Tessa sacudió la cabeza. «Lo pensé, pero no lo sé. Supongo que tenía miedo de lo que podría encontrar o no encontrar». Nathan asintió, comprensión. «El miedo puede evitar que valga la pena tener muchas cosas». Sus palabras permanecieron con Tessa mucho después de que ella regresó a su cabaña esa noche. El miedo le impedía algo que valiera la pena tener. Había pasado tanto tiempo protegiéndose, manteniendo a las personas a distancia, nunca permitiéndose querer demasiado o esperar demasiado ferozmente. Pero aquí, en Everhollow, con sus cielos abiertos y el hombre que la escuchó cantar como si fuera el regalo más preciado que alguien le había dado, Tessa se encontró con ganas de cosas que nunca se había atrevido a querer antes. Una tarde lluviosa, mientras Nathan trabajaba en su escritorio en la granja, un golpe en la puerta lo sacó de su papeleo. Lo abrió para encontrar a Tessa parada allí, ligeramente húmeda de la luz, sosteniendo su diario. «Pensé que tal vez...» comenzó. Luego parecía perder su nervio. «Entra», dijo Nathan apartando. Estaba a punto de tomar un café. Tessa lo siguió a la cocina, donde la antigua granja mostraba signos de carácter y negligencia. Los gabinetes necesitaban pintar y el fondo de pantalla estaba desvanecido, pero las grandes ventanas dejaban entrar mucha luz, incluso en este día gris. «He estado pensando en lo que dijiste», dijo Tessa mientras Nathan llenaba la cafetería, «sobre el miedo de evitar que valga la pena tener cosas». Nathan se volvió para mirarla, apoyándose contra el mostrador. Y pensé que tal vez podría mostrarte algunas de mis canciones, las que he escrito». Levantó su diario, sus nudillos blancos alrededor de su cubierta desgastada. Nadie los ha leído antes. La importancia del gesto no se perdió en Nathan. Él asintió solemnemente. «Me honraría». Se sentaron en la mesa de la cocina, al vapor saliendo de sus tazas de café, mientras Nathan volvió cuidadosamente las páginas del diario de Tessa. Él leyó en silencio, ocasionalmente mirándola con una nueva comprensión en sus ojos. «Estos son hermosos, Tessa», dijo finalmente cerrando el diario. «Merecen ser escuchados». Ella miró su café, incierto. «Nunca he pensado realmente en compartirlos con nadie más». «¿Por qué no?». Tessa luchó por encontrar las palabras. «En el pasado, cada vez que la gente me escuchaba cantar, siempre quisieron algo mía. Actuar para sus amigos, unirse a su coro de la iglesia, entrar en competiciones. Nunca pareció que se tratara de la música en sí, solo lo que mi voz podría hacer por ellos». Nathan estuvo callado por un momento. «Puedo entender eso», dijo, finalmente. Después de que Emma murió, todos tenían opiniones sobre cómo debía llorar, cuándo debía seguir adelante. Nunca parecía que se tratara de lo que necesitaba, lo que los haría más cómodos con mi pérdida. Sus ojos se encontraron en la mesa, un momento de comprensión perfecta entre ellos. «Nunca he conocido a nadie que escuche la forma en que tú lo haces», admitió Tessa suavemente. «Nunca he conocido a nadie cuya voz hace que el mundo se sienta menos vacío», respondió Nathan. El aire entre ellos
parecía crecer con sentimientos tácitos. Nathan se aclaró la garganta y se puso de pie rompiendo el momento. «También tengo algo que mostrarte», dijo. «Si quieres verlo». La llevó arriba a una pequeña habitación al final del pasillo. La puerta crujió mientras la abrió. Revisa Link un espacio que claramente había sido cerrado por algún tiempo. Las motas de polvo bailaron en el eje de luz desde la ventana individual. En el centro de la habitación se encontraba un piano vertical. Su madera brilla a pesar del polvo que cubre su superficie. «El piano de Emma», susurró Tessa. Nathan asintió corriendo su mano a lo largo de la parte superior del instrumento. No podía soportar mirarlo después de que ella murió. Tampoco podía soportar escucharlo, pero no pude deshacerme de él. Tessa se acercó al piano con cautela, como si pudiera desaparecer si se moviera demasiado rápido. ¿Puedo? Nathan asintió, dando un paso atrás para darle espacio. Tessa levantó la tabla de otoño para revelar las llaves de marfil. Debajo. Presionó uno suavemente y una nota clara sonó en la habitación silenciosa. A pesar de años de desuso, el piano todavía estaba en sintonía. Emma insistió en ajustarlo regularmente, explicó Nathan viendo su sorpresa. Dijo que un piano era un ser vivo y merecía respeto. Tessa sonrió ante eso. Deseaba haber conocido a esta mujer que había sido tan amada. «Hay partituras en el banco», dijo Nathan señalando al asiento. «Si quieres mirar». Tessa levantó la tapa del banco del piano para encontrar pilas de partituras perfectamente organizadas. Piezas clásicas, canciones modernas, composiciones escritas a mano. Emma claramente había sido un músico serio. Mientras arrojaba las páginas, un trozo de papel doblado se deslizó y cayó al suelo. Nathan se inclinó para recogerlo, desplegándolo con dedos cuidadosos. Su rostro cambió mientras leía lo que estaba escrito allí. «¿Qué es?», preguntó Tessa. Nathan dudó, luego le entregó el papel. Era una nota, escrita en una mano femenina que fluye. «Si alguna vez escuchas a alguien cantar sin miedo, déjalos, que se queden, incluso si no es para ti». Tessa leyó las palabras 2 veces, su corazón latía en su pecho. Miró a Nathan, cuyos ojos estaban fijos en el papel en sus manos. «No entiendo», dijo suavemente. Nathan respiró hondo. «Cuando Emma estaba en el hospital, cerca del final, me hizo prometer no cerrarme. Dijo que la música encontraría su camino, de regreso a la granja algún día, y cuando lo hizo, no debería tener miedo de ello». Miró alrededor de la habitación polvorienta, al piano que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. No entendí lo que quería decir. «Creo que tal vez lo hago ahora». La implicación de sus palabras colgaba en el aire entre ellas. Tessa sintió que algo se agitaba en su pecho. Opción, miedo, posibilidad. «Nathan, no tienes que decir nada», interrumpió suavemente. «Solo quería que veas esta habitación, saber sobre Emma, entender por qué tu voz significa mucho para mí». Se mantuvieron en silencio por un momento. Las motas de polvo giraban a su alrededor. La nota única que Tessa había jugado todavía parecía colgar en el aire. «Debería ver a esa oveja embarazada», dijo Nathan finalmente, rompiendo el hechizo. «Siéntase libre de quedarse aquí todo el tiempo que desee». Después de que se fue, Tessa se sentó en el banco del piano, sus dedos flotando sobre las llaves. No había tocado desde la clase de música de la escuela secundaria, e incluso entonces, solo las canciones más simples. Pero sentado allí en el espacio de Emma, rodeada de la música que había amado, Tessa sintió una conexión con la mujer que nunca había conocido. Tentativamente, comenzó a elegir una melodía simple, una de sus propias canciones. El piano respondió maravillosamente, las notas claras y puras en la habitación tranquila. Ella no se dio cuenta de Nathan de pie en el pasillo, escuchando, una pequeña sonrisa en su rostro y lágrimas en sus ojos. Esa noche, cuando Tessa regresó a su cabaña bajo un cielo lleno de estrellas, de alguna manera se sintió más ligera, como si compartir sus canciones con Nathan hubiera levantado un peso que no había sabido que estaba cargando. Dentro, se sentó en su cama y abrió su diario, a una página en blanco.
Las palabras llegaron fácilmente esta noche, fluyendo de su bolígrafo como agua. Una nueva canción sobre segundas oportunidades y encontrar su voz, sobre el coraje que se necesita para quedarse cuando sería más fácil correr. Mientras tanto, en la granja, Nathan se paró en la ventana, observando la luz en la cabaña de Tessa. Por primera vez en 3 años, le permitió Self para imaginar un futuro que mantuvo más que solo supervivencia. Un futuro con música, con risas, con alguien que entendió la pérdida y la esperanza. Pero cuando se apartó de la ventana, la duda se metió. Tessa era joven, talentosa, con toda su vida por delante de ella. ¿Qué podría ofrecerle? Pero una granja deteriorada y la compañía de un hombre todavía atormentado por el dolor. ¿Y qué pasaría si estuviera leyendo demasiado en su amabilidad, su voluntad de compartir su música? ¿Qué pasaría si simplemente fuera amable con su empleador, contando los días hasta que su trabajo estacional terminara y pudiera pasar a algo mejor? La idea de que Tessa se fuera de la granja en silencio nuevamente hizo que el pecho de Nathan se apretara con un dolor familiar. Había sobrevivido a la pérdida una vez. No estaba seguro de poder hacerlo de nuevo. Lo que ninguno de ellos sabía era que el destino tenía otros planes. Planos que los probarían a ambos de una manera que no podían imaginar y obligarlos a enfrentar los temores que los habían definido durante tanto tiempo. Porque a veces, la parte más difícil de Finding Home no es el viaje. Está teniendo el coraje de atravesar la puerta cuando finalmente llegas. Cuando julio se convirtió en agosto, los días en Ever Hollow Farm se calentaron, el trabajo más exigente. Las ovejas necesitaban atención constante en el calor y el huerto requería riego diario. Sin embargo, a pesar del aumento de la carga de trabajo, Tessa se encontró más feliz que en años. Todas las mañanas se despertaba esperando el día. ¿Qué viene? No era solo el trabajo, aunque ella tomó satisfacción en el trabajo físico al ver los resultados inmediatos de sus esfuerzos. Era la compañía. Era Nathan. Habían caído en un ritmo fácil, trabajando lado a lado durante el día, a veces compartiendo la cena por la noche. En las calientes noches, se sentarían en el porche de la granja, viendo a las luciérnagas levantarse de los campos mientras Tessa tocaba canciones simples en la flauta de madera que Nathan le había dado. «Te estás volviendo bueno en eso», comentó Nathan una noche mientras terminaba una melodía. Tessa sonrió, complacida por el cumplido. «Ayuda a tener un buen maestro». Nathan le había estado mostrando cómo tocar la flauta, con las manos ocasionalmente cubriendo las suyas para demostrar posiciones de los dedos. Esos breves toques enviaron una calidez a través de ella que no tenía nada que ver con el calor del verano. «He estado pensando», dijo Nathan, su voz casual a pesar de la intensidad en sus ojos. «La feria del condado se presentará la próxima semana. ¿Te gustaría ir? Podríamos tomarnos un día libre. A las ovejas no les importará». Tessa levantó la vista sorprendida. Era la primera vez que Nathan sugirió cualquier cosa que no estaba relacionada con el trabajo agrícola. «Me gustaría eso», dijo suavemente. Nathan asintió, una pequeña sonrisa jugando en las esquinas de su boca. «Bien, es una cita entonces». La palabra fecha colgaba en el aire entre ellos, ni reconociendo su importancia, sino que ambos sentían el peso de la misma. Más tarde esa noche, mientras Tessa se preparaba para la cama en su cabaña, se encontró tarareando felizmente. La posibilidad de ir a la feria con Nathan la llenó de emoción que no había sentido en mucho tiempo. Por una vez, se permitió imaginar cómo sería quedarse en Ever Hollow más allá de la temporada de cosecha, dejar que este trabajo temporal se convierta en algo más permanente. La idea la asustó, pero no tanto como lo hubiera hecho. La mañana de la feria amaneció brillante y clara. Tessa tenía mucho cuidado con su apariencia, con un vestido de vestir simple en lugar de su ropa de trabajo habitual. Su cabello, generalmente tirado hacia atrás en una práctica cola de caballo, se fue suelta alrededor de sus hombros. Cuando salió de su cabaña, encontró a Nathan esperando, apoyada contra su camioneta. Había cambiado sus jeans de trabajo por una pareja más limpia y llevaba una camisa botada con las mangas rodadas a sus codos.
Levantó la vista cuando ella se acercó y algo parpadeó en sus ojos, apreciando, tal vez incluso asombro. «Te ves bien», dijo simplemente. «Tú también», respondió ella, sintiéndose de repente tímida. El viaje al recinto ferial estaba lleno de una conversación cómoda. Nathan señaló puntos de referencia a lo largo de Tell, contando historias sobre crecer en el área. Tessa se encontró mirando su perfil mientras conducía, notando la forma en que la luz del sol se puso en su cabello oscuro, la forma en que sus ojos se arrugaron en las esquinas cuando sonrió. La feria del condado era todo lo que debería ser una feria, aburrida, ruidosa, llena de los aromas de la comida frita y los sonidos de la risa. Tessa, que rara vez había experimentado placeres tan simples mientras crecía, se encontró encantada con todo: los juegos de carnaval, las exposiciones de ganado, las manualidades. «¿Qué te gustaría hacer primero?», preguntó Nathan, observándola, llevarlo todo con entusiasmo infantil. «Todo», respondió honestamente, haciéndolo reír. Pasaron por el recinto ferial, deteniéndose para ver un concurso de comer pasteles, apostando sobre cuál de los niños locales ganaría. Visitaron los graneros de animales, donde muchos de los agricultores locales recibieron a Nathan por su nombre. «Cole, no esperaba verte aquí este año», llamó a un hombre mayor en el mono. «No has llegado a la feria desde entonces», se detuvo. Abruptamente sus ojos se lanzaron a Tessa. Desde Emma, Nathan terminó para él su voz estable. «Ven, esta es Tessa Bray. Ella me está ayudando con la granja esta temporada». La cara desgastada de Ben se rompió en una amplia sonrisa cuando estrechó la mano de Tessa. «Bueno, ahora es bueno escuchar. Ese lugar es demasiado para que una persona maneje sola, sin importar cuán terco pueda ser esa persona». Le guiñó un ojo a Nathan. A medida que avanzaban, Tessa notó cuántas personas parecían sorprendidas pero complacidas de ver a Nathan en la feria. Ella se dio cuenta de lo aislado que debía haber estado desde la muerte de su esposa. Cuánto de la vida había estado perdiendo. «La gente parece feliz de verte», observó mientras compartían un pastel de embudo, el azúcar en polvo espolvoreando sus dedos. Nathan asintió reflexivo. «Supongo que no he sido muy social en los últimos años. Después de que Emma murió, fue más fácil retirarse. ¿Y ahora?», preguntó Tessa, su voz gentil. Nathan la miró, realmente la miró, sus ojos cálidos. «Ahora recuerdo que hay más en la vida que pasar por los días». El momento fue interrumpido por el sonido de un anuncio sobre los altavoces del recinto ferial, anunciando el programa de talentos que comenzaría en el pabellón principal. «¿Quieres comprobarlo?», Nathan preguntó. Encontraron asientos en el pabellón lleno de gente, justo cuando el primer acto, un grupo de niños que realizaba una rutina de baile, hicieron el escenario. El espectáculo de talentos fue el entretenimiento típico de la ciudad pequeña, algunos buenos, otros cómicamente malos, todos recibidos con entusiasmo por la audiencia. «A continuación», anunció el maestro de ceremonias, «Margaret Wilson con su premio ganador de ovejas, Rusty». Cuando una mujer de mediana edad subió al escenario con su ansioso Border Collie, un hombre sentado detrás de Tessa y Nathan se inclinó hacia adelante. «Disculpe», le dijo a Nathan. «No pude evitar escuchar antes. ¿Te escuché decir que tu amigo es un cantante?». Nathan miró a Tessa, luego de regreso al hombre. «Ella es, sí». El hombre le ofreció la mano. «James Barton. Estoy con el conservatorio de música de Oak Ridge. Siempre estamos buscando talento local para actuar en nuestra serie de conciertos». Tessa sintió su cuerpo tenso. Este era exactamente el tipo de situación que siempre había evitado, alguien queriendo usar su voz para exhibirla. «No soy realmente una artista», dijo rápidamente. James sonrió, no disuadido. «Eso es lo que todos dicen al principio, pero con tu voz. Si lo que su amigo implica es cierto, podrías hacerlo bien. Ofrecemos posiciones pagas de enseñanza de música también a los niños. Si estás interesado, me encantaría escucharte cantar algún tiempo». «Gracias, pero…», comenzó Tessa. «Ella lo pensará», interrumpió Nathan dándole una mirada que decía: «Confía en mí».
James le entregó a Nathan una tarjeta de presentación. «Genial. Hazla llamarme si está interesada». Se instaló en su asiento cuando se anunció el siguiente. Acto Tessa sintió emociones en conflicto que se agitaban dentro de ella. Parte de ella estaba molesta que Nathan hubiera hablado por ella. Otra parte estaba aterrorizada por la idea misma de cantar frente a extraños. Y otra parte más, un small, parte tranquila que generalmente ignoró. Le hizo como era compartir su música con los demás, convertir su pasión privada en algo más. «No tenías que hacer eso», le susurró a Nathan. «Lo sé», respondió en voz baja. «Pero a veces necesitamos que alguien nos abra la puerta. No tienes que caminar a través de ella, pero al menos debes saber que está ahí». Después del espectáculo, de talentos, continuaron explorando la feria. Nathan ganó un pequeño animal de peluche en un juego de lanzamiento de anillo y se lo presentó a Tessa con formalidad exagerada, haciéndola reír. Montaban la rueda de la fortuna cuando el sol comenzó a ponerse. El campo se extendió debajo de ellos en un mosaico de granjas y campos. En la parte superior del volante, con el auto balanceándose suavemente en la brisa, Nathan se acercó y tomó la mano de Tessa. El toque era simple, pero le envió una sacudida a través de ella que no tenía nada que ver con la altura. «Gracias por venir conmigo hoy», dijo, su voz baja y sincera. «Gracias por preguntarme», respondió ella. Sus dedos se apretaban alrededor del suyo. Cabalgaron a casa en un cómodo silencio, la radio tocando suavemente. Sus manos ocasionalmente se pillaban mientras Nathan cambiaba de marcha. Estaba muy oscuro. Cuando regresaron a Everhollow, las estrellas brillantes por encima, Nathan caminó a Tessa hasta la puerta de su cabaña. «Lo pasé bien hoy», dijo, sus manos en los bolsillos. De repente parecían casi tímidas. «Yo también», admitió Tessa con una pequeña sonrisa. Se quedaron allí por un momento, la noche tranquila a su alrededor, excepto por el coro de los grillos en los campos. Nathan dio un paso más y Tessa sintió que su corazón se aceleró. «Tessa», comenzó, su voz rugosa de emoción. «Sé que viniste aquí para un trabajo, no esto. Sea lo que sea que esto se esté convirtiendo. Y si quieres mantener las cosas profesionales, solo diga la palabra y lo respetaré. Pero necesito que sepas que estos últimos meses contigo aquí, con tu música llenando este lugar nuevamente». Hizo una pausa buscando palabras. Es como despertarse después de un largo sueño. Tessa sintió las lágrimas pinchar en las esquinas de sus ojos. Nadie había hablado con ella nunca antes, con tanta honestidad, tanta vulnerabilidad. «Tengo miedo», admitió, su voz apenas más que un susurro. «Nunca me he quedado el tiempo suficiente para preocuparme tanto. No sé cómo». Nathan asintió, entendiendo en sus ojos. «También tengo miedo. Después de Emma, juré que nunca me pondría en condiciones de perder a alguien nuevamente. Pero aquí estamos. Aquí estamos». Se hizo eco de Tessa. Lentamente, dándole todas las oportunidades de alejarse, Nathan se inclinó hacia adelante y la besó. Fue gentil, interrogador y casi antes de que comenzara, pero dejó a Tessa sin aliento. «Buenas noches, Tessa», dijo Nathan suavemente, retrocediendo. «Nos vemos por la mañana». «Buenas noches», respondió ella, observando mientras caminaba de regreso a la casa principal. Su figura se sentó contra el cielo iluminado por las estrellas. Dentro de su cabaña, Tessa tocó sus dedos en sus labios, todavía sintiendo la impronta de su beso. Todo estaba cambiando, y la aterrorizó y la emocionó en igual medida. Sacó su diario y comenzó a escribir, las palabras que llegaron más rápido de lo que podía capturarlos. Una canción sobre arriesgarse, sobre el riesgo y la recompensa de abrir su corazón, sobre cómo a veces las melodías más hermosas son las que más tememos cantar. A la mañana siguiente, Nathan la estaba esperando en el granero como de costumbre. Si había una nueva calidez en su sonrisa, una nueva ternura en sus ojos, ninguno de ellos lo mencionó. Tenían trabajo que hacer y algunas cosas eran demasiado nuevas, demasiado frágiles para ser habladas a la dura luz del día. Pero mientras trabajaban,
Tessa cantó, más libremente, más alegremente que nunca. Y Nathan escuchó, su corazón más ligero de lo que había sido en años. Esa noche, después de que se realizó el trabajo del día, Nathan encontró a Tessa sentada en el porche de su cabaña, la flauta de madera en sus manos. He estado pensando en lo que ese hombre dijo en la feria, dijo, sentado a su lado. Sobre el conservatorio de música, Tessa se tensó ligeramente. No estoy interesado en actuar. Lo sé, Nathan dijo rápidamente, pero él también mencionó la enseñanza. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Compartiendo su regalo con niños? Tessa no lo había hecho, pero la idea se arraigó en su mente. Siempre había sido buena con los niños más pequeños en sus hogares de acogida, cantándolos para dormir cuando estaban asustados o tristes. No tengo ninguna calificación, señaló. Tienes talento, respondió Nathan. Y corazón. A veces, eso es suficiente para empezar. El resto se puede aprender. Tessa volteó la flauta en sus manos considerando. Lo pensaré, dijo finalmente. Nathan asintió, satisfecho. Eso es todo lo que pido. Durante las siguientes semanas, su relación se profundizó, aunque ninguno se apresuró a definirla. Trabajaron duro durante el día y pasaron las noches juntos, hablando, compartiendo comidas, haciendo música. Nathan trajo el piano de Emma abajo a la sala de estar, y a veces Tessa tocaba melodías simples mientras escuchaba, su rostro pacífico, de una manera que no había sido durante años. Una tarde lluviosa, mientras clasificaban a través de cajas viejas en el ático, Nathan se encontró con algo que lo hizo detenerse. Me había olvidado de esto, dijo sacando cuidadosamente un polvoriento álbum de fotos. Se sentaron en el piso del ático cuando Nathan giró las páginas, mostrando a Tessa fotos de su vida con Emma, su día de boda, los primeros años en la granja, las vacaciones y los momentos ordinarios capturados a tiempo. Era hermosa, dijo Tessa, mirando una foto de una mujer vibrante con cabello rojo rizado y una amplia sonrisa sentada en el piano. Ella era, estuvo de acuerdo Nathan, por dentro y por fuera. Miró a Tessa, sus ojos serios. A ella le hubiera gustado, no solo por tu voz, sino por lo que eres. Tessa sintió que su garganta se apretaba de emoción. Ojalá pudiera haberla conocido. De alguna manera creo que sí, dijo Nathan suavemente. A través de su música, a través de este lugar que amaba. Mientras continuaban mirando el álbum, llegaron a las últimas páginas. Fotos de Emma en una cama de hospital, que todavía sonriendo a pesar de su obvia enfermedad, Nathan a su lado, tomando su mano. No podía soportar mirarlos durante mucho tiempo, admitió Nathan. Pero ahora, es bueno recordar todo, incluso las partes difíciles. Tessa alcanzó su mano, atando sus dedos a través de los suyos. Gracias por compartirla conmigo. Esa noche, cuando una tormenta salió afuera, Tessa tomó una decisión. Ella llamaría a James Barton desde el Conservatorio de Música, no porque quisiera actuar, sino porque estaba empezando a imaginar un futuro aquí, un futuro que requeriría más que el trabajo agrícola de temporada, un futuro en el que podría usar su voz no solo para ella o para Nathan, sino para ayudar a otros a encontrar su propia música. A la mañana siguiente, tomó prestado el teléfono de Nathan para hacer la llamada. James la recordó de inmediato y estaba entusiasmado por organizar una entrevista. Fantástico. En realidad, estamos teniendo una pequeña reunión este sábado, por la noche, una recaudación de fondos para el programa de nuestros hijos. ¿Por qué no vienes? No hay presión para actuar, solo una oportunidad para conocer a algunas personas y ver de qué se trata. Tessa estuvo de acuerdo, sorprendiéndose con su propio coraje. Cuando le contó a Nathan sobre la invitación, su rostro se iluminó con orgullo. «Eso es maravilloso, Tessa. ¿Vendrás conmigo?», preguntó, de repente nerviosa por enfrentar una habitación llena de extraños. «Solos. Por supuesto», dijo sin dudarlo. «Incluso desempolvaré mi buen traje». Llegó el sábado y con él un nuevo tipo de nerviosismo para Tessa. No se trataba solo de cantar potencialmente para otros o explorar un puesto de enseñanza. Se trataba de dar un paso hacia una vida más permanente aquí. Reconocer que Ever Hollow se había convertido en algo más que una parada temporal en su viaje. «Nathan,
vestido con un traje que lo hacía parecer aún más guapo de lo habitual. Parecía entender su ansiedad. Iremos, conoceremos a algunas personas, tomaremos algo de comida gratis y nos iremos cuando quieras, le aseguró mientras conducían al conservatorio. No hay presión. El Conservatorio de Música de Oak Ridge se encontraba en un hermoso edificio antiguo en el centro de la ciudad. Mientras subían los escalones, Tessa agarró la mano de Nathan con fuerza. «Estarás bien», susurró, apretando su mano a cambio. «Solo sé tú mismo. Eso es más que suficiente». En el interior, la recaudación de fondos estaba en pleno apogeo. Las personas bien vestidas se mezclan, beben champán y discuten música. James Barton los vio inmediatamente y se apresuró. «Tessa, Nathan, estoy tan contento de que puedas hacerlo», dijo, sacudiendo las manos con entusiasmo. «Ven, déjame presentarte a algunas personas». Mientras se abrían paso entre la multitud, Tessa se sorprendió por lo acogedor que eran todos. El director del conservatorio, una elegante mujer mayor llamada Elaine, parecía particularmente interesada en los antecedentes de Tessa. «James me dice que tienes una voz excepcional», dijo. «¿Y también escribes tu propia música?» Tessa asintió, incómoda con los elogios, pero obligándose a mantenerse comprometido en la conversación. «Siempre estamos buscando instructores que traigan algo único al programa de nuestros hijos», continuó Elaine. «¿Estarías interesado en observar algunas clases la próxima semana? Solo para tener una idea de lo que hacemos». «Me gustaría», respondió Tessa, sintiendo una chispa de interés genuino. A medida que avanzaba la noche, Tessa se encontró relajante, incluso disfrutando de las conversaciones sobre música y enseñanza. Nathan se quedó a su lado. Su presencia, tranquila, era un consuelo en el entorno desconocido. «Tienen un piano en el salón principal», mencionó James casualmente mientras la fiesta estaba terminando. «En caso de que te gustaría jugar algo». Tessa miró a Nathan, quien le dio un asentimiento alentador. «Depende de ti», dijo suavemente. «Pero sé que les encantaría escucharte». Tessa pensó en todos los años que había mantenido su música privada, un regalo secreto que compartió solo consigo misma. Pensó en cómo se había sentido cantar para Nathan, para ver la alegría que le trajo, y pensó en los niños que podría enseñar, niños que podrían encontrar en la música el mismo consuelo y fuerza que tenía. «Solo una canción», dijo, finalmente, respirando profundamente. «Uno corto». James los llevó al salón principal, donde un piano de cola estaba en un pequeño escenario. La habitación estaba en su mayoría vacía ahora, solo unos pocos invitados persistentes y miembros del personal. Tessa se sentó en el piano, sus manos temblando ligeramente mientras las colocaba en las llaves. Nathan se paró cerca. Su presencia le dio coraje. Ella comenzó a tocar una melodía simple, una de sus propias composiciones, y luego su voz se unió al piano, claro, puro y más fuerte de lo que había permitido que fuera antes. Ella cantó sobre encontrar el hogar en lugares inesperados, sobre el coraje que se necesita para quedarse cuando todo lo que has sabido se va. Cuando las últimas notas se desvanecieron, hubo un momento de silencio, luego aplausos entusiastas de la pequeña audiencia. «Eso fue hermoso», dijo Elaine, acercándose al piano. «Realmente hermoso. Creo que serías una maravillosa adición a nuestro personal si estás interesado». Tessa miró a Nathan, que la estaba mirando con orgullo y algo más, algo que se parecía mucho al amor. «Estoy interesada», dijo, sorprendida por lo correctas que se sentían las palabras. «Muy interesado». Mientras volvían a Everhollow esa noche, el futuro parecía desarrollarse ante ellos como el camino de las estrellas por delante, de posibilidades, de música, de esperanza. Pero ninguno de los dos podría haber predicho el desafío que los esperaba en la granja, un desafío que probaría todo lo que pensaban que sabían sobre la confianza, el coraje y lo que realmente significa volver a casa. Porque, a veces, los viajes más difíciles son los que nos llevan de regreso a nosotros mismos, y a veces las canciones más hermosas nacen del silencio más profundo. A la mañana siguiente,
Tessa se despertó con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana de su cabaña. El clima coincidía con su estado de ánimo. No es triste exactamente, pero atento, como si el mundo hubiera cambiado durante la noche y todavía estaba encontrando su equilibrio. Ella había cantado en público. Ella había entrevistado para un trabajo en el Conservatorio de Música. Estaba considerando un futuro aquí, con Nathan en Ever Hollow Farm. Para un hombre que había pasado su vida siguiendo adelante, estos pensamientos fueron emocionantes y aterradores. Mientras se vestía para el trabajo del día, Tessa se preguntó qué estaba pensando Nathan. Anoche, conduciendo a casa desde el conservatorio, había estado callado pero contento. Su mano ocasionalmente encontraba la suya en la oscuridad del camión. No habían hablado sobre lo que podría suceder después, sobre su trabajo potencial, sobre ellos, sobre el futuro que de repente parecía posible. Salió afuera tirando de su impermeable a su alrededor y se apresuró hacia el granero principal. La granja estaba tranquila bajo la lluvia. Las ovejas se acurrucaban debajo de los refugios, los campos brumosos, y aún Nathan no estaba en el granero como de costumbre. Tessa revisó su reloj, sorprendido de ver que ya había pasado 7. Él siempre estaba despierto ante ella. Siempre comenzó las tareas de la mañana cuando llegó. Preocupada, caminó hacia la granja y llamó a la puerta. Cuando no había respuesta, probó el mango y lo encontró desbloqueado. «Nathan», ella llamó entrando. «¿Estás aquí?» La casa estaba en silencio. Una taza de café medio vacía se sentó en la mesa de la cocina al lado del teléfono de Nathan. Todo lo demás parecía en su lugar. Tessa revisó el dormitorio, el baño, incluso el ático, pero Nathan no se encontraba por ningún lado. Un nudo de preocupación comenzó a formarse en su estómago. No era como él irse sin decírselo, especialmente con el trabajo por hacer. Regresó a la cocina, notando ahora que una luz parpadeaba en el teléfono de Nathan. Un correo de voz. Sin pensar, ella presionó el botón para jugarlo. «Nathan, soy yo», dijo la voz de una mujer desconocida y un poco sin aliento. «Sé que ha pasado mucho tiempo, pero estoy de vuelta en la ciudad. Necesito verte. Tenemos que hablar sobre lo que sucedió. Estaré en la granja mañana por la mañana». El mensaje terminó, dejando a Tessa mirando el teléfono confundido. La marca de tiempo mostró que había llegado anoche, después de haber regresado del conservatorio. ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué quiso decir? ¿Qué pasó? Antes de que Tessa pudiera considerar más, escuchó el sonido de un automóvil entrando en el camino de entrada. Ella se mudó a la ventana y vio a Nathan salir de su camioneta, su expresión sombría. Detrás de él, un sedán elegante estacionó y una mujer surgió, taller, elegante, con cabello auburn que atrapó la luz de la mañana incluso bajo la lluvia. El corazón de Tessa parecía detenerse por un momento. Luego reanudó latiendo con dolorosa intensidad. La mujer se veía exactamente como las fotos que Tessa había visto, como Emma, pero Emma estaba muerta. Nathan le había dicho que sí, había mostrado sus fotos, se había afligido durante 3 años. Esto no podría ser. Emma Saxon era imposible. Sin embargo, mientras Tessa observaba por la ventana, la mujer se acercó a Nathan. Sus movimientos dudan pero familiares. Hablaron brevemente. Luego Nathan hizo un gesto hacia la casa. Tessa retrocedió de la ventana, su mente se aceleró. ¿Debería irse? ¿Permanecer? ¿Confrontarlos? Antes de que pudiera decidir, la puerta principal se abrió y Nathan entró, seguido de la mujer. Ambos se detuvieron cuando vieron a Tessa parada en la cocina. «Tessa», dijo Nathan. Su voz se tensó. «No esperaba que estuvieras en la casa». «Te estaba buscando», respondió ella. Sus ojos se movían entre Nathan y la mujer. «No, estabas en el granero». Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. La mujer miró a Tessa con ojos curiosos, luego de regreso a Nathan. «¿Es esta ella?», preguntó suavemente. «¿El que canta?». Nathan asintió, su rostro ilegible. «Tessa, esta es Claire, la hermana de Emma». «Hermana, no Emma misma». El alivio se lavó sobre Tessa, seguido inmediatamente por la confusión. Nathan nunca había mencionado que Emma tenía una hermana.
Encantado de conocerte, dijo Tessa automáticamente, aunque nada sobre esta situación se sintió bien. Claire no respondió al saludo. En cambio, se volvió hacia Nathan, su expresión endureciendo. «No le has dicho, ¿verdad?» Nathan cerró los ojos brevemente, como por dolor. «Claire, por favor. Este no es el momento». «¿Cuándo es la hora, Nathan?» La voz de Claire se levantó ligeramente. «Han pasado 3 años, 3 años de silencio, y ahora encuentro out de la ciudad de que estás siguiendo, que hay alguien nuevo que canta en la casa de mi hermana, y ni siquiera has tenido la decencia de decirle la verdad». Las palabras colgaban en el aire como humo. Tessa sintió frío por todas partes, sus manos temblando a los costados. «¿Qué verdad?», preguntó, mirando directamente a Nathan. La cara de Nathan estaba cenicienta. Conoció a los ojos de Tessa, luego miró hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada. «Debería ir», dijo Claire de repente, pareciendo darse cuenta del impacto de sus palabras. «No vine aquí para empeorar las cosas. Simplemente necesitaba verte, Nathan, para tratar de entender». Ella se volvió hacia Tessa. «Lo siento, esto no es tu culpa. Nada de eso lo es». Con eso se fue. La puerta principal se cerró suavemente detrás de ella. El sonido de su auto comenzó, luego se desvaneció. Dejaron a Nathan y Tessa en silencio. ¿De qué estaba hablando?, Tessa preguntó. Finalmente su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué verdad, Nathan?» Nathan se mudó a la mesa de la cocina y se hundió en una silla. De repente parecía mayor que sus años. «Es complicado, Tessa». «Entonces explícame a mí», dijo, de pie. «Porque en este momento siento que todo lo que pensé que sabía de ti, de nosotros, podría ser una mentira». Nathan la miró, sus ojos llenos de dolor tan crudo que hizo que su respiración fuera. «No todo», dijo en voz baja. «No es como me siento por ti, eso es real, siempre ha sido real. ¿Pero el resto?». Tessa presionó. Nathan respiró hondo. «Emma murió hace 3 años. Esa parte es cierta. Pero ¿cómo? Así es lo que no te he dicho». Tessa se sentó frente a él. Su corazón latía con fuerza. «Dime ahora». «Emma había estado enferma por un tiempo», comenzó Nathan, su voz baja y controlada. «Cáncer, como te dije. Pero al final no fue el cáncer el que la mató. Era yo». Tessa lo miró fijamente, sin comprender. «¿Qué quieres decir?». «Ella tenía mucho dolor», continuó Nathan, su voz rompiendo. «Los tratamientos no funcionaban. Los médicos dijeron que era solo cuestión de tiempo. Me rogó, Tessa. Me rogó que la ayudara a terminar en sus términos, antes de que el dolor se volviera insoportable». Entendiendo, amaneció en Tessa, una ola fría sobre ella. «La ayudaste a morir». Nathan asintió. No se encontró con los ojos. La amaba demasiado para verla sufrir. Escribió cartas explicando su elección, una con su médico, uno a Claire, pero Claire nunca la aceptó. «Me culpó. Dijo que debería haber esperado, que podría haber habido un nuevo tratamiento, un milagro». «Por eso nunca mencionaste a su hermana», dijo Tessa. Las piezas cayeron en su lugar. «Porque ella te culpa por la muerte de Emma». «Sí», admitió Nathan. «Claire y yo estábamos cerca una vez, pero después de Emma no podía soportar verme y no podía soportar ver la acusación en sus ojos». Tessa trató de procesar esta revelación, esta nueva versión del hombre que había llegado a cuidar tan profundamente. Nathan no era un asesino, lo sabía en su corazón. Era un hombre que había tomado una decisión imposible por amor. Pero él le había mantenido esto, le había dejado creer una versión más simple de su dolor. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz pequeña. «Al principio porque no era algo de lo que pudiera hablar con nadie, y mucho menos a alguien que acababa de contratar», dijo Nathan con cansancio. «Y luego, cuando las cosas comenzaron a cambiar entre nosotros, tenía miedo, Tessa. Temeroso de que si supieras me mirarías de manera diferente. ¿Qué te irías?». La ironía no se perdió en Tessa. Ella, que había pasado su vida dejando lugares, se había convertido en alguien que Nathan temía que lo dejara. «Necesito algo de tiempo», dijo finalmente, de pie. «Pensar en todo esto, Nathan».
Asintió. Renunció en cada línea de su cuerpo. Entiendo. Tessa salió de la granja a la lluvia, que se había vuelto más pesada. Ella no fue a su cabaña ni al granero. En cambio, ella caminó, dejando que la lluvia se empapara de su ropa, tratando de clasificar el tumulto de sus emociones. Nathan había ayudado a su esposa a morir. Por amor, por misericordia, pero lo había hecho. Y él había mantenido esto de Tessa. La había dejado casa por él, sin saber esta parte crucial de quién era. Pensó en todos los momentos que habían compartido durante el verano. El canto, las noches tranquilas, la lenta curación que ambos habían estado experimentando. ¿Algún de eso había sido real? ¿O era solo un reemplazo de lo que había perdido, una voz para llenar el silencio que Emma había dejado atrás? Mientras caminaba, la lluvia comenzó a aliviarse, y Tessa se encontró cerca del establo de ovejas, donde había cantado por primera vez al pequeño cordero hace meses. En el interior, los olores familiares de heno y animales la saludaron. Ella se sentó en una paca de heno, de repente agotada. No estaba segura de cuánto tiempo había estado allí, cuando la puerta del granero se abrió. Esperando a Nathan, levantó la vista, sorprendida al ver a Claire en su lugar. «Pensé que podría encontrarte aquí», dijo Claire, persistente en la puerta. «Uno de los vecinos dijo que te vieron caminar por este camino». «¿Qué deseas?», preguntó Tessa, demasiado emocionalmente drenada por las bromas. Claire entró completamente en el granero, cerrando la puerta detrás de ella. Disculparse y explicar. Ella se sentó en otra bala de heno, manteniendo cierta distancia entre ellos. No debería haberlos emboscado a los dos así. No deberías haberlo hecho. Estuvo de acuerdo Tessa. Pero me alegro de saber la verdad ahora. Claire estudió su rostro. ¿Te lo contó todo? ¿Que ayudó a Emma a morir? Sí. Tessa conoció a su mirada constantemente. ¿Hay más que debería saber? Claire suspiró, mirando sus manos. No. Ese es el corazón. Mi hermana estaba muriendo con un dolor terrible y le pidió a Nathan que la ayudara a seguir sus propios términos. La amaba lo suficiente como para hacerlo, incluso sabiendo lo que le costaría. Pero lo culpas, dijo Tessa. No una pregunta, sino una declaración. Lo hice, admitió Claire. Durante mucho tiempo. Fue más fácil estar enojado con Nathan que aceptar que Emma realmente se había ido, que había elegido dejarnos. Levantó la vista, sus ojos brillantes con lágrimas sin derrames. Pero me equivoqué. Lo he conocido desde hace un tiempo. Encontré el diario de Emma después de que sucedió. Ella escribió sobre su decisión, sobre cómo Nathan intentó hablar de ella al principio, sobre lo agradecida que estaba por su amor. Entonces, ¿por qué volver ahora?, preguntó Tessa. ¿Por qué no decirle a Nathan esto antes? La risa de Claire estaba triste. Orgullo, tu bornitud, duelo, elija. No es fácil admitir que te has equivocado, especialmente sobre algo tan importante. Ella hizo una pausa. Y luego escuché sobre ti, que Nathan había contratado a alguien nuevo, alguien que cantó, que estaba empezando a vivir de nuevo. Y eso te molestó, supuso Tessa. Me sorprendió, corrigió Claire. Y luego me hizo darme cuenta de que era hora de hacer las paces. Emma no hubiera querido que nos quedáramos roto así. Amaba a Nathan, me amaba. Hubiera querido que nos sanaran. Se sentaron en silencio por un momento. Los sonidos suaves de las ovejas, el único ruido, en el granero. ¿Lo amas?, preguntó Claire de repente. La pregunta atrapó a Tessa desprevenida. Yo no lo sé, dijo honestamente. Creo que podría, pero esto cambia las cosas. ¿Lo hace? Claire presionó. Nathan sigue siendo el mismo hombre que has llegado a conocer estos últimos meses. El mismo hombre que te escuchó cantar, que te dio espacio para encontrar tu voz. Pero me mintió, insistió Tessa. Omitió una verdad dolorosa, respondió Claire. Hay una diferencia, y antes de juzgarlo con demasiada dureza, pregúntese si ha compartido cada parte dolorosa de su pasado con él. Las palabras golpean a Tessa como un golpe físico. Pensó en todas las cosas que no le había dicho a Nathan sobre su vida en cuidado de crianza. Las peores casas, las duelas más profundas, las razones por las que había aprendido a mantenerla en privado. Ella había compartido algo de eso, pero no todo.
Nunca todos. Debería ir, dijo Claire de pie. He dicho lo que llegué a decir. Lo que haces contigo depende de ti. Ella alcanzó su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Emma escribió esto el día antes de morir. Lo encontré con su diario. Creo que deberías tenerlo. Colocó el papel en el balón de heno y caminó hacia la puerta. Antes de irse, ella se volvió un último tía mí. Sea lo que sea que decidas, Tessa, espero que sigas cantando. El mundo necesita más música, no menos. Después de que Claire se fue, Tessa se sentó durante mucho tiempo antes de alcanzar el papel doblado. Con los dedos temblorosos, lo abrió para encontrar algunas líneas en la misma letra que había visto en la nota sobre dejar que alguien que canta sin miedo se quede. Si estás leyendo esto, comenzó, significa que Nathan ha encontrado a alguien que vale la pena compartir su corazón, conocido. Las lágrimas borraron la visión de Tessa mientras volvía a leer las palabras. No las palabras de una mujer que se sintió traicionada o abandonada, sino de alguien que había sido profundamente amado y que había amado a cambio. Tessa dobló la nota con cuidado y la puso en su bolsillo. Entonces, ella comenzó a cantar. No había una canción que haya escrito antes, sino una nueva. Las palabras y la melodía que le llegan tan naturalmente como respirando. Una canción sobre perdón y segundas oportunidades, sobre el coraje que se necesita para quedarse cuando todos sus instintos le dicen que corra. No se dio cuenta de la puerta del granero, no vio a Nathan parado allí, escuchando, hasta que las últimas notas se desvanecieron. Eso fue hermoso, dijo en voz baja. Tessa levantó la vista, su corazón acelerando al verlo. Nathan, estaba preocupado por ti, dijo, quedándose junto a la puerta como si tuviera miedo de acercarse. Cuando no volviste, Claire me encontró, le dijo Tessa. Hablamos. La expresión de Nathan fue vigilada. ¿Qué dijo ella? Que estaba equivocada para culparte, que encontró el diario de Emma. Lea lo que escribió sobre su elección. Tessa se puso de pie, dando un paso hacia él. Ella me dio una nota de Emma. La cara de Nathan mostró sorpresa, luego un destello de miedo. ¿Qué dijo? Tessa no respondió directamente. En cambio, ella hizo la pregunta que había estado ardiendo en su corazón desde su revelación. Si me quedo, Nathan, ¿será por mí o porque mi voz te recuerda lo que perdiste? Nathan cerró la distancia entre ellos. Sus ojos nunca dejaban los de ella. Si te quedas, Tessa, será porque me enseñaste que es posible honrar lo que pasó, sin estar atrapado por eso. Porque trajiste música de vuelta a mi vida cuando pensé que nunca me gustaría volver a escucharlo. Porque eres tú, no un reemplazo, no un recordatorio, sino alguien completamente nuevo a quien me habría preocupado por profundamente. Él tomó sus manos en las suyas, su toque gentil, pero seguro. Lamento no haberte dicho todo antes. Tenía miedo. No solo que me juzgas, sino que verías lo roto que todavía estoy de alguna manera, que no querrías enfrentarte a alguien con tanta historia, tanto dolor. Todos estamos rotos de alguna manera, dijo Tessa suavemente. Así es como entra la luz. Nathan sonrió débilmente a eso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tessa respiró hondo. Ahora te digo que llamé al conservatorio esta mañana. Antes, todo. Me ofrecieron un puesto de enseñanza a tiempo parcial, 3 días a la semana. Eso es maravilloso, dijo Nathan, felicidad genuina en su voz a pesar de la incertidumbre entre ellos. Serás increíble en eso. Significaría que me quedaría en el área, continuó Tessa. Necesitaría un lugar para vivir. Comprender amaneció en los ojos de Nathan. La cabaña es tuya mientras la desee, ya sea como mi empleado o, dudó, o como algo más. Creo que, dijo Tessa con cuidado, que me gustaría descubrir cómo podría ser algo más, pero lentamente, sin más secretos entre nosotros. El alivio y la alegría transformaron la cara de Nathan. No más secretos, estuvo de acuerdo, solo verdad y música. Y tal vez amor. Tessa preguntó, permitiéndose ser vulnerable de una manera que nunca antes había tenido. Nathan cupped su rostro en sus manos. Definitivamente amor, susurró antes de besarla.
No el beso tentativo de su primera noche, sino un beso lleno de promesas y posibilidades. En las semanas que siguieron, la curación llegó a Ever Hollow Farm en muchas formas. Claire visitó nuevamente, trayendo cajas de las cosas de Emma que había guardado todos estos años. Fotografías, libros, partituras. Juntos, los tres clasificaron los recuerdos, riendo a veces, llorando a los demás, pero siempre honrando a la mujer que había tocado toda su vida. Nathan y Tessa se tomaron su tiempo, construyendo algo nuevo y fuerte entre ellos. Comenzó a enseñar en el conservatorio, descubriendo un talento para ayudar a los niños a encontrar sus voces musicales. Continuó corriendo la granja, pero ahora con una ligereza que había estado desaparecida durante años. Y por las noches, la música una vez más llenó la granja. A veces Tessa cantaba mientras Nathan tocaba el piano de Emma, que había sintonizado profesionalmente. A veces, Claire se unió a ellos, agregando su violín a la melodía. La granja, que había estado en silencio durante tanto tiempo, se convirtió en un lugar de armonía una vez más. Una noche de otoño fresca, cuando las hojas comenzaban a girar, Tessa se paró en el granero de ovejas donde su viaje en Ever Hollow realmente había comenzado. El cordero débil que había cantado hace meses ahora era fuerte y saludable, parte del rebaño pero aún especial para ella. Mientras se arrodillaba para verificar un nuevo cordero nacido solo unos días antes, comenzó a cantar suavemente. Una canción de cuna, simple y dulce, del tipo que ahora enseñó a sus estudiantes más jóvenes en el conservatorio. Ella no se dio cuenta de que Nathan entró en el granero, no lo veía detenerse para escuchar, una expresión de amor y asombro en su rostro. Cuando terminó la canción, el sonido de gentiles aplausos hizo su turno. «Eso fue encantador», dijo Nathan, llegando a arrodillarse a su lado. «Pero entonces, todo lo que cantas es encantador». Tessa sonrió, apoyándose contra él, mientras observaban al cordero a dormir. «Solía tener miedo de dejar que la gente me escuchara cantar», confesó, «temiendo que intenten quitarme la voz de alguna manera, hacer que sirva a sus propósitos en lugar de los míos». «¿Y ahora?», preguntó Nathan, su brazo alrededor de sus hombros. «Ahora entiendo que compartir tu regalo no significa perderlo, significa dejarlo crecer». Ella lo miró. «Me enseñaste eso». Nathan sacudió la cabeza. «Te enseñaste a ti mismo, solo escuché». Mientras caminaban de regreso a la granja, juntos, el sol fijo pintaba el cielo en tonos de oro y rosa. Tessa pensó en el viaje que la había traído aquí. Desde una niña que nunca se quedó en ningún lugar el tiempo suficiente para llamarlo casa, a una mujer que había encontrado no solo un lugar para pertenecer, sino personas para pertenecer. Esa noche, después de la cena, Nathan desapareció en su estudio durante unos minutos. Cuando regresó, le entregó a Tessa una pequeña caja. «¿Qué es esto?», preguntó curiosa. «Abre y mira», respondió, una sonrisa nerviosa jugando en sus labios. Dentro de la caja había una llave, pequeña, anticuada, claramente no nueva. «Es la clave de la granja», explicó Nathan. «La clave de Emma, en realidad. Lo encontré cuando Claire y yo estábamos pasando por algunas de sus cosas la semana pasada». Tessa miró desde la clave a Nathan, entendiendo amanecer. «Nathan, no te estoy pidiendo que te mudes de inmediato», aclaró rápidamente, «o para tomar cualquier decisión para la que no esté listo. Solo quiero que sepas que siempre que estés listo, si alguna vez estás listo, este es tu hogar. También, no solo la cabaña, todo». Las lágrimas llenaron los ojos de Tessa mientras cerraba su mano alrededor de la llave. «Creo que», dijo suavemente, «que he estado listo para un hogar durante mucho tiempo. Simplemente nunca encontré el correcto hasta ahora». Nathan la acercó, sus propios ojos sospechosamente brillantes. «Bienvenido a casa, Tessa», susurró contra su cabello. Más tarde esa noche, mientras Nathan dormía a su lado en el sofá donde habían estado viendo una vieja película, Tessa se extrajo suavemente y caminó hacia el piano. La casa estaba tranquila, excepto por el tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo y la respiración suave de Nathan.
Ella se sentó en el piano y comenzó a jugar. Sus dedos encontraron las llaves para una canción en la que había estado trabajando durante semanas. Una canción sobre un viaje que terminó donde comenzó, sobre encontrar el hogar en el lugar más inesperado, sobre una voz que siempre había sido suya, pero que finalmente había aprendido a compartir. Mientras jugaba, sintió una presencia en la habitación, no aterradora, pero reconfortante, como si alguien más estuviera escuchando además de Nathan. Quizás era solo su imaginación, o tal vez fue algo más. De cualquier manera, Tessa cantó para ella, para Nathan, para la mujer cuyo piano había sido, y para todos los niños que enseñaba a encontrar sus propias voces en los próximos años, porque eso es lo que es la música al final, un puente entre corazones, entre vidas, entre lo que era y lo que podría ser, una forma de decir qué palabras solo no pueden, una forma de cantarnos en casa. El fin.